Hola chicas, hola chicos, espero que estén todos muy bien. Este Power o video explicativo es sobre Chile en el siglo XX, que abarcaron las guías número 8 y número 9 de nuestra asignatura, el cual tuvo como objetivo caracterizar la extendida pobreza y la precariedad de la sociedad chilena de mediados del siglo XX y evaluar el impacto que generó esta sociedad la migración del campo a la ciudad. Bien, la unidad 2 es el mundo bipolar, proyectos políticos, transformaciones estructurales y quiebre de la democracia en Chile. Bien, yo en la guía número 9 les coloqué este pequeño esquema que abarca y resume un poco lo que es el Chile en siglo XX. Recuerden que el Chile del siglo XX es de 1900 a 1999. Les coloqué lo que es el ámbito social, lo que es el ámbito económico, la crisis económica y social que vivimos en los años 30 por la depresión de 1929, del periodo de entreguerras que lo vimos en la unidad pasada. Están los principales presidentes de la época que son Arturo Alessandri Palma y Carlos Ibáñez del Campo. Y les coloqué también lo que era la cuestión social, un concepto clave durante esta época. En el ámbito social, lo que vamos a ver es que existen diferentes clases. La clase baja está conformada por los campesinos, obreros y mineros, y estos comienzan a migrar mucho desde lo que es el campo a la ciudad. Los que fueron a trabajar en la minería obviamente se trasladaron a la zona norte del país y muchos se trasladaron a la capital que sería Santiago en busca de unas condiciones mejores y más favorables para trabajar. Bien, la clase baja vivía netamente en lo que eran los conventillos o los cités. El conventillo, ¿qué va a ser? Va a ser una habitación pequeña e insalubre. Eran viviendas colectivas, como se ven en las imágenes. Bueno, acá tenemos la imagen del mercado central. Acá hay una imagen de lo que es parte del conventillo. Acá también podemos ver imágenes de lo que eran los conventillos durante la época. Y lo que es el CITE va a ser el conjunto de las viviendas que están en un espacio común. Muchas de las personas que son de esta clase vivían en estos lugares que eran muy poco favorables para la salud, que eran muy poco higiénicas, había mucha gente hacinada, eran pequeñas habitaciones que se encontraban divididas por un pequeño pasillo y todos convivían en un mismo lugar, ¿ya? Luego pasamos a lo que es la clase media. La clase media, al inicio de este siglo, carece un poco de identidad propia, ¿bien? Entonces en 1920 comienzan a ser ya los líderes de los cambios que se requerían en el gobierno. ¿Quiénes van a ser la clase media? Los profesionales, los profesores, los técnicos, los comerciantes y los artistas principalmente, ¿ya? ¿Por qué se les dice ciúticos? Porque comienzan a copiar ciertas características de la clase alta, tratan de mantener como esas características que poseía esta clase y no les salía. Por tanto, la clase social más alta los empieza a llamar o los empieza a nombrar como si fuesen ciúticos, ¿ya? Luego tenemos la clase alta. La clase alta es un estilo más bien pasan de ser un estilo más bien recatado y austero a tener mayor ostentación y se empiezan a enfrancesar. Ya empieza a haber todo un estilo y también se puede ver en la arquitectura en cuanto a la arquitectura francesa. Los hombres también comienzan a vestirse un poco como ellos, como Europa, como la clase alta europea. Recordar que la clase alta es la oligarquía durante el siglo XX y eh, ellos empiezan a tener una vida social más activa en Santiago, en el litoral central. Eh, las personas de esta clase construyen y viven en grandes palacios dentro de Santiago. Entonces se empiezan a distinguir durante esta época las distintas clases que vienen a existir en Chile hasta hoy en día. Bien. Luego vamos a tener lo que es la cuestión social. ¿Qué es la cuestión social? Como sale ahí, es un conjunto de problemas de trabajo, vivienda, higiene y salud de los pobres causado por los salarios miserables y la carencia de leyes sociales que las protegieran. Bien, la cuestión social es un concepto que parte en el siglo XIX en Europa. Bien, esto es muy usado en Europa a mediados del siglo XIX y llega acá a América y a Chile principalmente
por todas estas situaciones que comienzan a darse con las clases bajas y la clase media. Bien, la cuestión social se da en un contexto económico capitalista, en donde hay una incipiente industrialización, un proceso de urbanización consolidado, en donde la clase dirigente era ciega e indiferente a los movimientos sociales. ¿Ya? Entonces, durante esta época, ¿qué empieza a suceder? Se empiezan a generar distintos movimientos sociales por la situación que se está viviendo, la falta de leyes que los protegieran a los trabajadores, por los salarios miserables, por la salud, por la higiene, por los mismos conventillos en donde vivía la gente. O sea, la cuestión social llega a ser un problema muy importante durante el siglo XX y dentro de todo, los presidentes que vamos a ver más adelante, que son Alessandri y Carlos Ibáñez del Campo, deben enfrentarse a esta situación en particular. Bien. También durante esta época es muy importante la minería de salitre. ¿Qué va a pasar con esto? El sueldo se entregaba en fichas. ¿Y qué pasa? Las fichas se intercambiaban en las pulperías. Por tanto, ¿qué pasaba? Al final y al cabo, estas fichas se volvían a dar a los jefes. O sea, no existía un salario como hoy en día que es dinero, que uno puede hacer lo que quiera con ese dinero y ver cómo lo puede gastar o no. En esa época a ellos se les daban fichas y debían ocuparles las mismas pulperías de donde ellos trabajaban. Bien, entonces... además, las jornadas de trabajo eran largas y extenuantes, no vivían en casas muy apropiadas, estaban hechas de calamina, que es en donde se calentaban en el día y en la noche se enfriaba. Por tanto, recuerden que en la zona norte las temperaturas durante el día son muy altas y durante la noche son muy bajas. Por tanto, estos cambios igual hacían que las condiciones fueran precarias para los mineros. ¿Ya? En 1904 tienen que saber que se crearon las mineras, las faenas del Teniente, y en 1911 la de Chuquicamaca, ¿ya? La minería empezó a ser un boom durante el siglo XX porque hay una demanda mundial por la industria eléctrica. La minería, el salitre empieza a favorecer mucho a nivel mundial a Chile y es un motor de crecimiento económico. Bien, desde 1925 a 1960 se empiezan a crear distintas políticas del Estado chileno en cuanto a la minería del salitre. ¿Ya? Ahí es cuando comienzan los obreros y los mineros a reclamar por sus derechos y a reclamar por esta situación indignante que ellos tenían en cuanto a su sueldo, a las fichas y las jornadas muy grandes de trabajo, muy grandes y extenuantes. Bien. La crisis económica. La crisis económica de 1929 afectó muy directamente a Chile. Chile fue uno de los países más afectados durante esta crisis acá en Latinoamérica, chiquillos. ¿Por qué? Porque las exportaciones del salitre y el cobre se empiezan a derrumbar. En 1931 ya nosotros tocamos fondo en la economía. Durante la época que sucede esto, en octubre de 1929, está Carlos Ibáñez del Campo en el poder. Ya vamos a hablar un poco más detalladamente de eso, pero está Carlos Ibáñez. Por tanto, Carlos Ibáñez del Campo vive una crisis económica muy importante, en donde hace que Alessandri vuelva a retomar el poder. Ya les voy a explicar más detalladamente esa situación, pero Alessandri vuelve a retomar el poder y se empieza a vivir una normalidad. ¿Ya? En Chile el gobierno crea también los comités de ayuda a los cesantes. Debió alimentar y albergar a miles de familias, las ollas comunes proliferaron en los barrios. En esta época ya, chicos, se empiezan a crear lo que son las ollas comunes que hoy en día la estamos viendo por la situación del COVID y bueno, por otras situaciones también hemos visto cómo las ollas comunes durante esta época ya se empiezan a formar lo que son las ollas comunes y lo que es la ayuda a las personas. ¿Por qué? Porque con la crisis económica hubieron millones de cesantes, así como pasó en Nueva York y en Europa, que empezaron a hacer filas de trabajadores buscando empleo. Acá en Chile también pasó lo mismo. Bien. En el ámbito político, aquí vamos a hablar sobre Alessandri Palma. Arturo Alessandri Palma fue presidente de la República en 2 periodos.
de 1920 a 1925 y de 1932 a 1938. Se le llamaba León de Tarapacá porque él hacía mucha campaña política en el norte específicamente y él quería mucho a la gente. No sé si se le podría decir que los quería realmente o no. Él trataba a la clase media y baja como su querida chusma, pero la gente sentía que de cierta manera Alessandri sí los tomaba en cuenta, sí tomaba en cuenta las condiciones de vida, sí tomaba en cuenta sus condiciones laborales, por tanto sí se le apreciaba de otra forma. Por tanto, por eso está acá, podemos ver una caricatura, es una caricatura que de cierta forma satiriza un poco la imagen de Alessandri, porque a él se le ve como el gran león, pero muchos lo han criticado también por sus labores o por lo que hizo o no hizo durante la época. Vamos a tener que el primer gobierno de Alessandri, que fue de 1920 a 1925, fue un gobierno que reactivó parcialmente la economía, que reactivó parcialmente la situación que estaba viviendo Chile. Ya él habla sobre los proyectos de legislación social y laboral que no pueden avanzar. ¿Por qué? Porque en este periodo, cuando Alessandri llega al poder, tenemos que entender que estamos viviendo una época parlamentaria. Por tanto, el parlamentarismo tiene mucho más poder que el presidente. Todas las ideas, todos los proyectos de ley que él podría tener pasaban directamente por el Parlamento. Por tanto, muchas veces las leyes que él proponía no eran llevadas a cabo por el Parlamento. ¿Ya? Él vive una situación muy importante que la vamos a comentar más adelante, que es el ruido de sable, que es una situación que fue una de las primeras, entre comillas, dictaduras que se vivió en el país, ya lo que llevó a la creación de la Constitución de 1925. Él igual abandona un tiempo el poder y retoma en 1925, ya. Él crea esta constitución, fortalece el poder presidencial con la constitución. Ya en 1925 empieza a haber un poder más del presidente más que de los parlamentarios y empieza a terminar con lo que es el régimen parlamentario. Ya también Alessandri va a crear el Banco Central, va a crear la nueva legislación tributaria y va a renunciar en 1925 frente a la presión del coronel Carlos Ibáñez del Campo y él se exilia en Europa. Bien, el segundo gobierno, que es de 1932 a 1938, tiene el apoyo de los liberales, los radicales y los demócratas. Va a estabilizar un poco el sistema político luego de su partida y termina su periodo con una anarquía social, porque antes de que él volviera suceden una serie de situaciones que llevan al país a una crisis política y social muy importante, como es la matanza del seguro obrero, que sucede cuando está Carlos Ibáñez del Campo, y esto va a generar cierta desconfianza en la gente cuando Alessandri vuelve al poder. Las personas ya no confían de la misma manera en sí en los presidentes, luego de lo que sucedió cuando él no estaba en el poder, ¿ya? Como les dije antes, Alessandri en su primer periodo vive una situación súper importante que es el ruido de sables, que fue una protesta simbólica realizada por un grupo de militares en 1924, el 3 de septiembre de 1924. Es una situación en donde estamos en el contexto de la posguerra, estamos en el contexto de la depresión de 1929, tienen que recordar mucho esta situación. Y también se ve con la situación de una huelga en 1921 acá en Santiago, donde mueren 73 personas. Entonces todo este contexto de la situación que se estaba viviendo a nivel mundial, a nivel país, genera un descontento en cuanto a la sociedad y también a los militares. ¿Ya? Entonces la crisis también afecta un poco los sueldos y lo de los soldados rasos, sobre todo. ¿Ya? Los militares van a sufrir estas consecuencias, van a ser ignorados con anterioridad. Antes que llegara Alessandri al poder, son totalmente ignorados por los presidentes anteriores.
por los sueldos bajos. Y ellos protestan porque se iba a aprobar la dieta parlamentaria en lugar de legislar para la mayoría de la población. Bueno, como los parlamentarios frenan un poco la situación de las leyes sociales que propone Alessandri muchas veces durante su primer periodo de presidencia, estas medidas sociales van a generar el descontento en los que son los militares, ¿ya? Y ellos generan un posible movimiento social. Esto va a generar un poco el temor en los parlamentarios. Es decir, que se le llama ruido de sable porque cuando se está en... Entonces, cuando se genera toda esta serie de descontento en el Congreso, cuando estaban realizando cuando se estaba realizando esta serie esta reunión en el Senado, en el Congreso con los parlamentarios, los militares agarran sus sables y empiezan a golpear el suelo y empiezan a demostrar su descontento porque ellos no aprobaban las leyes sociales que se estaban pidiendo en la época, ¿ya? Esto genera ¿qué? Esto va a generar un temor en los parlamentarios, por lo que van a empezar a aprobar rápidamente todas estas leyes sociales que se estaban pidiendo. ¿Qué leyes? Las leyes laborales de las 8 horas, la prohibición del trabajo infantil, la ley del accidente de trabajo, oro sobre las cooperativas. También se procede a legalizar a los sindicatos, reglamentar los contratos colectivos y se crearon los tribunales de conciliación y arbitraje, ¿ya? Entonces el ruido de sable lo que provoca al final y al cabo, con el descontento militar que se genera durante la época, es la aprobación de muchas leyes sociales que Alessandri vio frenadas por el Parlamento, ¿ya? Bien, continuando, tenemos a Carlos Ibáñez del Campo. Carlos Ibáñez del Campo está en el periodo de 1927 a 1931 y luego de 1952 a 1958. Además, antes de ser presidente por segunda vez, fue senador por la agrupación provincial en Santiago, ¿ya? Carlos Ibáñez del Campo llega al poder, estuvo durante mucho tiempo tras las sombras, tras la partida de Alessandri, estuvo un tiempo Emiliano Figueroa, que es otro presidente, durante 1925. Recuerden que Alessandri durante su primer periodo decide dejar el poder y en ese momento toma Emiliano Figueroa y Carlos Ibáñez del Campo era un personaje que estaba obviamente todo el tiempo detrás a las sombras y manejando un poco lo que hacía o no Emiliano Figueroa, ¿ya? Cuando él toma el poder ya en 1927, él tiene un estilo totalmente autoritario, reprime la oposición, censura lo que es la prensa, censura lo que son los movimientos sociales al Estado, todo el movimiento sindical también lo proporciona al Estado, el Estado es el que se va a hacer cargo. Y eso ya empieza aún así, eso tenía una aceptación social súper importante durante la época, chicos. Carlos Ibáñez del Campo durante su primer periodo tiene una aceptación súper importante. A pesar de este estilo autoritario muy diferente a lo que fue Alessandri o lo que fue Emiliano Figueroa o los presidentes que estuvieron antes de él era muy aceptado por el pueblo, ¿ya? Igualmente existió un endeudamiento público durante la crisis de 1929. Recuerden que él está en la crisis de 1929, por tanto, cuando sucede esta crisis más el endeudamiento público, hay un colapso fiscal y financiero muy importante que Carlos Ibáñez del Campo debió vivir, ¿ya? Esto generó totalmente una revolución en los militares. Nuevamente, se empiezan a generar una revolución dentro de los militares, empieza a generar una angustia en la sociedad, y esto hace que en 1937, en 1931 abandone, su cargo, porque ya la situación no le daba para continuar al cargo, al mando del país, ¿ya? Pero
en 1937 él desea volver a las elecciones, ¿ya? Pero no lo logra. ¿Por qué? Porque existe un golpe de estado en cuanto a un grupo de jóvenes y existe la matanza del Seguro Obrero, que era lo que les comentaba, que la matanza del Seguro Obrero eran estudiantes del Movimiento Nacional Socialista Chileno que fueron atrincherados frente al Palacio de la Moneda y fueron cruelmente masacrados, chicos. Entonces esto hace que su reelección sea frenada y no pueda llegar a su candidatura y no pueda llegar a ser presidente nuevamente en 1937. ¿Qué va a pasar? En 1952 va a volver al poder, pero debe enfrentar una nueva agitación social porque la inflación también vuelve a ir en aumento durante la época. ¿Ya? Aún así, hay que destacar que Carlos Ibáñez del Campo tuvo un apoyo crediticio y arancel a los proteccionistas, tuvo unas reformas institucionales, se racionalizó la administración pública y dentro de las instituciones que él crea va a estar la creación de los Carabineros de Chile en 1927 y la Fuerza Aérea de Chile en 1929. ¿Ya? Eso es más o menos lo que es Chile siglo XX, lo que vimos más o menos en las dos guías, que es la guía número 8 y guía número 9, para que lo tengan claro. Cualquier duda, igualmente, recuerden que vamos a tener una clase y yo ahí voy a poder responder todas las dudas que ustedes tengan respecto a Chile siglo XX, Guerra Fría, que igual voy a subir un video, y se subió un documental sobre, o sea, un video explicativo leve sobre Guerra Fría. Y les voy a estar respondiendo igualmente en esa clase que vamos a tener. ¿Ya? Cualquier cosa igual me pueden escribir al correo o en los grupos que tenemos en WhatsApp.